Ahorita van a estar en vivo en YouTube, en la página del Instituto de YouTube. Eh, Voy a hablar con el productor porque por los derechos creo que no las va a dejar. Pero ahorita le preguntamos a ver si les puede dejar un poco más de tiempo. Sí. Entonces hago la presentación nada más del día de hoy y tú luego tú pasas. Luego yo paso. Sí. Sí, no hay. Ya ahora es en vivo, Después en de vivo. después de la participación del doctor De- Saladín. Lo voy a dejar a él aquí. Aquí tú. Y aquí tienes que hablar, ¿no? Tu presentación. Sí. sí. Buenos días. Les damos la cordial bienvenida a este segundo día del ciclo de cine documental José Mariano Mociño y la Real Expedición Botánica. Esperemos que la disfruten. Tenemos ahora un invitado, el doctor Alberto Saladino, y la presentación la hará Felipe Parra. Pero a ver, déjame, no te... ¿Pero quieres pasar eso? ¿Cuánto? Ok, ok. ¿Un power? No, es un Es, video de un minuto, ¿verdad? ¿Es un video? Sí, a ver. Momentos de ciencia. Eh, Buenos días. Después de la alerta sísmica, aquí estamos. Pues los que no están aquí a través del streaming tendrán la posibilidad. Muchas personas por lo de la alerta no llegaron. En esta ocasión va a presentarse el doctor Alberto Saladino García, quien es una de las personas o de los investigadores más bien, que durante muchos años ha investigado manuscritos, revistas de la época de la Nueva España y de todos los virreinatos de América, no solamente de la Nueva España, sino también del virreinato de Lima y de los demás virreinatos, y tiene un trabajo excelente de consulta, como él me había comentado, de la hemeroteca, de acceder a esos documentos. Él ya me había comentado que unos quisieron el análisis de noticias de Nutka, Margarita del Olmo, y dijeron, es que nunca vimos la versión completa de Mociño que fue publicada en la Gaceta de Guatemala. Y el doctor Alberto Saladino me dijo, eso está en la hemeroteca, porque en la hemeroteca se concentraron todas las revistas que se publicaron en el siglo XVIII y hasta la independencia. Entonces, su conocimiento también sobre Alzate y sobre los científicos y sabios del XVIII también es otra de las especialidades del doctor Alberto Saladino. Y también hay que decir, bueno, que él es filósofo, licenciado en filosofía. Él también es egresado de doctorado del Centro de Estudios Latinoamericanos, tiene un doctorado y tiene muchas estancias. Y yo creo que lo más importante de todo es que es un especialista en el siglo XVIII y por eso lo invitamos a que participara para que nos hablara un poco del entorno de Alzate, que Alzate en realidad, José Antonio Alzate, que muchos no lo quieren decir, pero es sacerdote, el padre Alzate, este, él fue fundamental en la integración de un grupo de intelectuales de la Nueva España que recuperaron la tradición de la herbolaria y la botánica mexicana y que son los que van a confrontar en algún momento a la Real Expedición Botánica a Nueva España y sus médicos y especialistas peninsulares. Pero esa parte importante es recuperada por el doctor Alberto Saladino. Primero quiere que pasemos un video, ¿verdad?
¿Eh? Sí, claro. A ver, va a empezar antes. Ya va a Ya, aparecer, ya, perfecto, ya ya. está. Sí, muy buenos días a todos. Estoy muy contento y agradezco la invitación que se me ha hecho para participar en este importantísimo evento de conmemoración de un personaje muy relevante en la cultura novohispana renovadora en el siglo XVIII. Eh, el doctor Felipe Parra Sámano me encomendó el pasado 6 de agosto centrar mi exposición, y son sus palabras, en el quehacer científico de José Antonio Alzate y su influencia en la nueva generación de científicos novohispanos, incluyendo a Mociño. Previamente había recibido la invitación suscrita por él y por el doctor José Luis Godínez Ortega para participar en esta conmemoración del mayor proyecto de investigación emprendido sobre la naturaleza mexicana de 1787 a 1803. Y para no hablar de Alzate, los presento La aquí con religión, una la cápsula. ciencia y las ideas de independencia cultural fueron parte de una misma persona, el infatigable sacerdote mexicano José Antonio Alzate. José Antonio Alzate nació en Ozumba en 1737. Fue discípulo del renombrado jesuita Francisco Javier Clavijero. Comenzó su carrera como periodista y editor de publicaciones en las que destacaban los artículos sobre ciencia. Ávido de conocimiento, Alzate comenzó a estudiar arqueología, astronomía, botánica, geografía, matemáticas, medicina, mineralogía, entre muchas otras ciencias. Elaboró mapas y fabricó instrumentos científicos, entre ellos un pararrayos. Además, observó el paso de Venus frente al Sol, con lo que se ganó el elogio de la Academia de Ciencias de París. Alzate estuvo siempre a favor de la razón, de la libertad intelectual, de la instrucción científica y de la filosofía moderna. Promovió la unión de los novohispanos a través del conocimiento y el libre acceso a las ciencias. Combatió también las opiniones de intelectuales europeos que difundían ideas erróneas acerca de la naturaleza del Nuevo Mundo y denigraban a sus habitantes. La obra de Alzate ayudó a establecer un ambiente cultural renovado y con ideas progresistas, en el que se formaron personajes que después participarían en el proceso de independencia de México. En su honor, años después, en el México independiente, se creó la Sociedad Científica Antonio Alzate, que en 1935 pasó a ser la Academia Nacional de Ciencias de México. Bien, esta pequeña cápsula la elaboré en el año 2010 a petición del Canal 11, que nos hizo favor, junto con la Asociación Historiadores de las Ciencias y las Humanidades, proyectar momentos de ciencia para conmemorar el bicentenario de la independencia y también el centenario de la Revolución Mexicana. Lo he presentado para tener una idea de esta persona que denominé en varios libros que he dedicado acerca de su obra, el símbolo de la cultura novohispana renovadora del siglo XVIII. Eso fue Alzate. Pero Alzate tiene que explicarse en el conjunto de actores y protagonistas de la ciencia de la segunda mitad del siglo XVIII. Por eso he titulado a esta mini ponencia Protagonistas de la nueva ciencia novohispana, para ubicar a Alzate, el papel de Alzate, en la formación de José Mariano Mociño y otros científicos y científicas tan importantes de ese periodo. Bien, el trabajo de comprensión de la naturaleza de Abya Yala tiene antecedentes milenarios, con interpretaciones e informaciones originales en la época mesoamericana. Su interés se acrecentó por acción de la conquista al imponerse la concepción occidental de ciencia, cuyos personeros prohijaron conocimientos, descripciones, informes, historias y relatos coronados en el siglo XVI por la expedición de Francisco Hernández, 1570-1577,
en la aclimatación de la ciencia moderna en Nueva España. La anticiparon en el siglo XVII trabajos de Fray Diego Rodríguez, Carlos de Sigüenza y Góngora y Eusebio Quino. Y a partir de la segunda mitad del siglo XVIII se consolidó por la política de renovación cultural impuesta por Carlos III. O sea, lo que quiero destacar es que hemos tenido distintos momentos en la historia previa al nacimiento de México, en la que se vivieron momentos estelares para conocer para hacer el inventario de los recursos naturales de Abya Yala, de nuestra tierra, de este espacio que nos tocó la fortuna de nacer, vivir y seguramente aquí quedar. Los protagonistas de la ciencia nueva pueden agruparse en tres momentos. 1750-1767 sería la primera fase, con las iniciativas de Joaquín Velázquez de León, quien promovió la enseñanza de la matemática, impulsó la creación de una academia de matemáticas en 1571 e iniciar el trámite de creación de un colegio de minería ante el poder real. Entonces tenemos que la aclimatación de la investigación científica se va a hacer a partir de 1750, con criollos, con intelectuales que están haciendo verdaderamente una faena muy notable. No incluyo aquí a alguien que fue rector de la Real y Pontificia Universidad de México, un caso excepcional, un criollo, Juan José de Guiara Eguiguren, que es el padre de la cultura nacional con una obra fantástica que hizo. En estos años de 1753 publicó la Biblioteca Mexicana, lo que yo denomino la primera enciclopedia cultural que se hace en Abya Yala, acá en nuestra tierra. Bueno, va a suceder a este periodo de aclimatación una siguiente fase que iría, diríamos nosotros, del año de 1768 a 1786. Esta fase es la fase de constitución de la primera comunidad científica por criollos novohispanos. Al poco tiempo de la expulsión, por cierto, y parece ser que como respuesta de esa expulsión de los jesuitas, integrada destacadamente por José Antonio Alzate, José Ignacio Bartolache, Diego de Guadalajara, Antonio León y Gama, por citar los casos más conocidos, quienes contribuyeron al desarrollo de ramas especializadas de la ciencia, pues hicieron trabajos así ya de ciencia especializada sobre astronomía, el trabajo tan notable de Antonio de León y Gama, sobre física, el trabajo de Bartolacci, sobre historia natural, pues aquí el caso de Antonio Alzate, o trabajos sobre matemáticas, que la va a encabezar, entre otros, Diego de Guadalajara. Entonces, tenemos nosotros que esta etapa de 1767 a 1786, allí hago un corte de 20 años, se consolidó porque esta comunidad científica, para consolidar su concepción y práctica de la ciencia nueva, de la ciencia moderna, aprovecharon uno de los aportes técnicos más importantes que existía ya, el uso de la imprenta, y se van a aplicar estos personajes que luego yo voy a decir que, como ponen el conocimiento al servicio de todos y ellos se identifican como los integrantes de la República de las Letras, son eso, hacen público el conocimiento científico. Estos autodenominados miembros de la República de las Letras van a editar, entre otras, las publicaciones siguientes. Diario Literario de México, José Antonio Alzate lo va a dirigir en 1768. Asuntos Varios sobre Ciencias y Artes, de 1772 a 73. José Ignacio Bartolache va a publicar El Mercurio Volante, con noticias importantes y curiosas sobre varios asuntos de física y medicina, 1772-73. Y Diego de Guadalajara, Advertencias y Reflexiones varias conducentes
al buen uso de relojes y otros instrumentos matemáticos, físicos y mecánicos, 1777, donde se palpa la creatividad de esta comunidad científica, su compromiso con la sociedad de su tiempo al aportar soluciones científicas y técnicas a problemáticas específicos, pero quizá la mayor novedad estriba en mostrar el cultivo de la nueva idea de ciencia como saber teórico, observacional, experimental y benéfico. El impacto de esta impresionante labor cultural coadyuvó a ambientar la praxis de la ciencia moderna en los años en que José Mariano Mociño realiza sus estudios de medicina en la Real y Pontificia Universidad de México entre los años de 1784 y 1787. De modo que entonces tenemos que este ambiente público de desarrollo, de impulso de la cultura científica, pues estará allí presente en el momento en que está formando esta mentalidad tan importante que lo vamos a reconocer, se le ha reconocido en la historia de la ciencia mexicana como el científico experimental más importante de la segunda mitad del siglo XVIII, José Mariano Mociño. La publicación de estos periódicos es algo inédito porque resulta que las noticias que van a circular no son las noticias que ahora nos embargan tristeza con titulares de 8 columnas sobre situaciones muy graves en este país. La prensa original que se editó en Nueva España, tenía noticias de 8 columnas que eran de carácter científico sobre notas de matemáticas, la solución a la cuadratura del círculo, por ejemplo, que publicó León y Gama, o los asuntos del uso de nuevas técnicas para limpiar las minas, desaguar las minas de Alzate, en fin, o el caso de construir instrumentos matemáticos. Esto que hace Diego de la Guadalajara es fantástico de crear, de publicar una revista dedicada justamente a enseñar cómo se construyen relojes, cómo se construyen otros instrumentos matemáticos o reflexiones científicas, en el caso de la física, como lo va a hacer Bartolache con la edición de esa revista que he mencionado, donde discute y hace la diferencia entre la física antigua, tradicional, y la física moderna newtoniana. Tenemos entonces que allí es donde se fermenta ese ambiente y es el resultado de una comunidad científica en el término exacto de la palabra, porque estos paradigmas de hombres de ciencia pues están cultivando esta idea que he definido de que la ciencia moderna en realidad es saber teórico, pero también es un saber producto de la observación, es un saber producto de la experimentación, de la verificación, y es un saber además comprometido con el medio social en que se encuentras. Entonces, allí está ese primer fermento. A partir de 1787 hasta el año de 1803, que es cuando Mociño abandona la Nueva España, por decisión, ubico el tercer momento de este desarrollo, de esta implantación de la ciencia moderna. En estos años, por decisión política de la corona española, en las últimas 2 décadas del siglo XVIII, se reactivaron acciones para el mejor conocimiento de los recursos naturales y sus aprovechamientos en sus posesiones de ultramar. Pues Carlos III, recordemos, autorizó la organización de diversas y trascendentes expediciones científicas al Perú y Chile, las encomendó a Hipólito Ruiz y José Antonio Pavón, a Nueva Granada, le encomendó el trabajo al sabio José Celestino Mutis, la expedición a Filipinas la comandó Juan de Cuéllar, y a Nueva España, pues naturalmente responsabilizó a Martín de Cecé, y una con un destino más amplio, y que algunos, por lo menos la doctora Virginia González Claverán, que es el especialista de la expedición que comandó Alejandro Malaspina, la considera la expedición que recibió el mayor respaldo del poder real.
Bueno, la expedición a Nueva España tuvo su génesis en 1785 a iniciativa de Martín CC para realizar el reconocimiento botánico y continuar la obra de Francisco Hernández, o sea, pasar de ese momento del siglo XVIII del siglo XVI a este del siglo XVIII. Los saldos de la obra de Francisco Hernández no, los saldos de esta expedición de Martín de CC van a consistir en la creación de un jardín botánico y el establecimiento de la cátedra de botánica. Carlos III también hizo realidad la solicitud que había iniciado y no la logró en vida Joaquín Velázquez de León de crear el Real Seminario de Minería, pero también en este año, es un 1792, es una fecha muy importante para la metrópoli, para España, deciden festejar a lo grande y aquí en la Nueva España se creó el Real Seminario de Minería, pero también se va a crear la Real Universidad de Guadalajara. Entonces vamos a tener que los festejos por este impulso renovador del poder real, pues tienen una influencia muy importante. Para dirigir e impartir los cursos en esas instituciones, llegaron a Nueva España académicos ibéricos con posiciones científicas de avanzada, que identificó como la segunda comunidad científica integrada, entre otros, por Vicente Cervantes, Fausto de Elúyar, José Longinos Martínez, Andrés Manuel del Río, Jaime Sencebes, Martín de Cecé. Esto con respecto a la Nueva España, pero tengo la lista de científicos renovadores que llegaron a Nueva Granada, llegaron al Virreinato del Río de la Plata, llegaron al Virreinato del Perú. Entonces, es una verdadera, yo digo que quizás este momento que benefició al desarrollo de la cultura nuestra en plena época virreinal, solamente ha tenido una réplica en el segundo tercio del siglo XX con la llegada de transterrados españoles que tuvieron impacto en el campo de la cultura, en el campo de las humanidades, en el campo de las ciencias, en el campo de la biología, de la botánica. En fin, entonces tenemos que esta segunda comunidad científica integrada por estos estudiosos españoles, pues también tuvieron impactos que no podemos desapercibir, porque las labores de ellos fueron múltiples. Por ejemplo, consolidaron la cultura científica que habían iniciado años a la comunidad científica criolla novohispana, introdujeron conocimientos de frontera. Por ejemplo, pues los dos casos más sonados son las nomenclaturas, la botánica de Carlos Linneo y la química de Lorenzo Lavoisier. Yo tengo que recordar un dato, no sucedido en Nueva España, sino en el Virreinato del Perú. Se edita ya un periódico de varias publicaciones que hay en Perú en esa época, muy importante, el Mercurio peruano, y un militar muy bien preparado cultural, académicamente, decidió traducir al español la nomenclatura de Linneo y ponerla en español en 1792. De manera que entonces los americanos de esa época fuimos contemporáneos con lo que se estaba desarrollando en Europa en el campo de la frontera. Bueno, eso a manera de paréntesis. En estas décadas, bueno, y entonces con esto lo que quiero decir es que José Mariano Mociño pues va a ser producto de la confluencia de los beneficios de estas dos comunidades científicas. Y va a ser un personaje que se va a llevar muy bien con ambas comunidades, donde va a jugar un papel relevante, naturalmente, José Antonio Alzate, porque José Antonio Alzate lo va a apoyar, lo va a mimar, incluso le va a permitir, cosa que no es común en la ética científica, de que utilice un nombre distinto al de él para poder aparecer sus publicaciones en la Gaceta Literaria de México. Pues sí, Alzate está allí atrás, pero también atrás de José Mariano Mociño, pues está no solo CC, está Cervantes, que lo está ilustrando y capacitando para realizar esta obra tan importante.
Entonces digo, de modo que José Mariano Mociño, de personalidad conciliadora, se benefició de ambas comunidades. La peninsular la formó como botánico y lo integró como expedicionario. La otra le proporcionó espacios para promover los resultados de sus investigaciones. Así inició sus colaboraciones en la Gaceta de Literatura de México a partir de 1788 con el seudónimo de José Velázquez, donde toma posición a favor de la modernidad. En 1789 asiste al curso impartido en el Real Jardín Botánico. En 1790 es integrado como miembro de la Real Expedición Botánica a Nueva España. En 1792 participa en la Comisión de Límites del Norte de California y en la Expedición de Límites a la isla de Nootka en el año de 1793. Además de realizar estudios de historia natural en los Tuxtla, escribe Noticias de Nootka. En 1795 inicia su último viaje de estudio al sur de la Nueva España y a Guatemala. En 1797 concluyó la redacción de su obra Flora de Guatemala. En 1799 regresa a la Ciudad de México y escribe el Tratado de Chiliquite y el Añil de Guatemala. Los 3 primeros años del siglo siguiente, del siglo XIX, los dedicó a estudios botánicos y sobre materia médica mexicana. En 1803 se embarcó rumbo a España. Reivindicar a José Mariano Mociño como la principal mentalidad científica formada en el ambiente de la Ilustración novohispana y luego destacado promotor de ella, impone la pertinencia de inventariar su labor periodística en la Gaceta de Literatura de México. Esto para dar pruebas de la relación justamente con Alzate. Pero a mí me surge ahora la duda, y lanzo en todo caso una hipótesis, una sospecha de que el que haya usado este nombre distinto al de él para publicar con Alzate fue una forma de protegerse frente a un problema de rivalidad que hubo inicialmente entre la comunidad científica criolla y la comunidad científica ibérica que había llegado. Hubo una disputa, la primera disputa que yo puedo identificar como una disputa anticolonialista e intelectual en la historia nuestra. Bueno, con el apoyo de Alzate, él escribió un texto, Crítica Literaria, otro texto, Oración Fúnebre pronunciada en las exequias de Roselli y traducidas del idioma toscano al nuestro por un anónimo. Publicó Utilidad que traería a esta república la introducción de los camellos. Otro más, discurso pronunciado en el Real Jardín Botánico el 2 de junio de 1794. Otro lo tituló Impugnación de la Margileida y después el último, respuesta de don José Velázquez, el texto de José Mariano Mociño, a la apología de Bruno Francisco Larrañaga sobre la Mergeleida y su prospecto. Aquí el nombre de Francisco Larrañaga es muy interesante, es un personaje que está allí cuestionando a la comunidad científica novohispana, pero y merece, creo yo, este personaje una revisión particular. Entonces, la praxis científica de José Mariano Mociño Lozada fue producto de la feliz coincidencia de varios factores. Uno, la milenaria tradición del cultivo del conocimiento de la naturaleza por los antiguos pueblos originarios que la conciben como fuente de sus satisfactores y motivo de comprensión, con lo que construyeron saberes racionales al identificar elementos de su materia médica, realizar su taxonomía, cultivar y mejorar sus productos en espacios exprofeso como jardines botánicos, etcétera. O sea, ahí tenemos una beta milenaria de estudio y de conocimiento de la naturaleza que procede de los antiguos pueblos originarios. Dos, la existencia de la autodenominada República de las Letras, animada por prominentes científicos criollos. Y tres, la formación de su vocación y praxis de la ciencia moderna con el apoyo de la comunidad de los científicos peninsulares. Claro, José Antonio Alzate y Ramírez de Santillana fue el intelectual criollo que mayor respaldo cultural le otorgó por coincidir en intereses científicos como naturales, comulgar con la idea y práctica de la nueva ciencia, fomentar la divulgación científica y promover el conocimiento científico como bien humano. Bueno, pues muchas gracias y disculpen la...
Continuando con el programa espero que les haya gustado este documental. Y quiero ahora presentar a Felipe Parra, que es un documentalista, bueno, un cineasta ya muy experimentado de muchos años y que él estudió la carrera de filosofía en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha dirigido infinidad de, como 45 o más documentales de televisión, de arte, de filósofos, de científicos. Ha habido una coproducción también con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano y también ha realizado estrenos muy importantes en diferentes foros nacionales y también en otras partes del mundo. Y la miniserie que ahora le ocupa tiempo y que ha llevado muchísimo esfuerzo es la miniserie de José Mariano Mociño, Asombro del Nuevo Mundo, la expedición de la Real Expedición Botánica a Nueva España. Y esta ha sido presentada también en la televisión de la Universidad Autónoma de Occidente, en el Real Jardín Botánico de Madrid, el episodio 4, y ahora en la Casa del Libro también se fue presentada, y en la universidad, aquí en el Instituto de Biología, en la universidad, sí, se me olvida que también en la universidad, en la Facultad de Humanidades de la Universidad del Estado de México y finalmente también en el Instituto de Biología. Este, Le damos la bienvenida a Felipe Parra. Bueno, voy a hablar un poco de la figura de Mociño como expedicionario y naturalista. Eh, la visión que yo tengo de José Mariano Mociño como expedicionario y naturalista en ese orden es cómo a través de la elaboración de los documentales y a través de irme adentrando en la vida personal y su formación como científico, como expedicionario, me van abriendo un poco lo que es la forma en que él va integrando cada parte de la ciencia, cada parte de la observación que él va acumulando a través de los años. Creo que es muy importante su precocidad de que a pesar de que en el Real y Minas de Temascaltepec no hay escuelas, no hay mucha trascendencia, es un pueblo minero de la provincia de La Plata, sin embargo, él, no hay otra forma, es la referencia que hacen de los biográfica, es que estudió con el párroco latín. Entonces, eso le permite, el latín en esa época era la lengua universal. El latín es la lengua de la ciencia, es la lengua universal. El latín es, por lo tanto, uno de los fundamentos que le permite entrar al seminario, donde aprende griego, donde estudia teología y estudia filosofía. Y creo que esa parte importante de la teología y la filosofía le va a permitir integrar todos los conocimientos en una visión holística. Es decir, como filósofo va a tener la capacidad de integrar cada uno de los elementos en una visión integral. ¿Por qué? Porque eso lo permite la filosofía. Y por otra parte también algo que en algunos otros expedicionarios de la Real Expedición Botánica, CC, del Castillo, Longinos Martínez y el mismo Vicente Cervantes, hay una cosa muy importante de Mociño, es la cultura. Cuando les enseñan latín y griego, los enseñan a leer, además de la parte bíblica y de las citas bíblicas, que además son literarias también. Hay una serie de referencias, de parábolas, entonces tiene una formación literaria y eso se va a notar en sus escritos. Pero por otra parte también le va a dar una cultura para poder recuperar e integrar todo lo que le rodea. El que como decía Javier Lozoya, el que él interese más el conocimiento, más allá incluso de su matrimonio, nos habla de una persona que vive para la ciencia. Y como le dijo Jaime Labastida, con mucho rigor.
Entonces, la medicina, que era la ciencia más articulada del siglo XVIII, le va a permitir a él empezar a articular conocimientos, metodologías, experimentación, una serie de referencias. Es, por decirlo así, la medicina es como lo que agrupa otras ciencias alrededor de ella y eso le va a permitir a Mociño entrar a la botánica, donde Alzate, José Antonio Alzate, va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque le permite entrar, como decía el doctor Alberto Saladino García, le entra de lleno a una comunidad científica que lo arropa y que fundamentalmente le ahorra tiempo, porque es lo que hace la ciencia, lo que hacen las universidades, lo que hacen las comunidades científicas, ahorrar tiempo en el conocimiento. Y eso creo que es muy importante para Mociño, porque de pronto tiene las ciencias médicas, tiene la herbolaria vinculada a la actividad médica, como decía el doctor Saledino, para servir. Y que entonces esa primera parte lo prepara como botánico, pero también lo prepara como botánico, pero en abstracto podemos decir. Pero lo que realmente cambia su vida son las expediciones. Es decir, si ustedes pudieron apreciar en el documental y en el de ayer, la diversidad de entornos que Mociño aborda es impresionante. O sea, porque estamos hablando que él en su primero toma toda la parte del Bajío, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Nayarit, Jalisco, y luego sube por Sinaloa, y luego llega a Los Álamos, sube la otra naturaleza que es impresionante, la parte de Chihuahua, que claro, le cuesta la muerte a Del Castillo, porque no comen bien, no hay lugares, no hay poblados que donde puedan alimentarse bien. El cansancio, los cambios, ahí también es muy importante, los cambios de clima. O sea, si uno no ha estado en la sierra de Chihuahua, en una parte, no en invierno totalmente, pero es muy fuerte. Si no ha estado uno en los climas extremosos de Sonora, y estamos viendo el altiplano. Entonces, él está de alguna manera transformando su persona y su percepción de la realidad. Y luego, su viaje a Nootka es muy importante. ¿Por qué? Porque le permite entrar en contacto con una cultura que podemos decir casi virgen y que casi le permite reconstruir. Y yo creo que ahí es su primer reto para poder integrar una cultura que no es vinculante a lo que se conoce en la Nueva España ni en la Europa occidental. Entonces, él le permite eso, empezar a integrar partes de la realidad social, partes de la realidad natural en una visión única. Y yo creo que Noticias de Nutka tiene esa gran ventaja. Ese es como el primer ensayo importante. ¿Por qué? Porque él ya trabajó mucho en las plantas de la Nueva España, en Guadalajara, con CC. Él y CC son los que forman el primer cuerpo de plantas de la Nueva España, que para Puigdemont es el estudio más sistemático de las plantas de la Real Expedición Botánica Nueva España. Entonces estamos viendo cómo, como expedicionario, va madurando su visión de la naturaleza, va madurando su visión del entorno, y quizás si le hubieran puesto como reto estudiar el cosmos, lo hubiera hecho también, como lo hizo también con el volcán. Y su escrito sobre el volcán nos está diciendo otra cosa. Distingue perfectamente, a pesar de que él es católico, habla de la religión nuestra, cuando en las noticias de Nusca, él distingue perfectamente, es muy importante, que es como vinculado a una filosofía natural, donde él distingue el pensamiento mágico, religioso y la parte de la ciencia dura. Entonces, estamos viendo cómo como naturalista va madurando, cómo como expedicionario va madurando. Y eso le permite, como filósofo, yo pienso que es muy importante, no porque el doctor Saladino y yo seamos filósofos, pero yo creo que la filosofía sí da un plus, sobre todo cuando uno se enfrenta a una novedad natural, cuando se enfrenta a una novedad de la realidad. La filosofía permite articular mejor el concepto, el discurso, la articulación científica. Y podemos decir que esa parte de naturalista donde avanza y de una visión donde puede articular el tratado del Añil, donde puede articular la parte de la ornitología, o que articula
su ensayo sobre la fiebre amarilla en Écija, y cada uno de los libros que publica y que se siguen, quizá haya otros manuscritos, estamos hablando, no estamos diciendo de un hombre que tiene un saberes enciclopédicos, sino es una persona que como naturalista y como expedicionario tiene los elementos para integrar una visión de la realidad que es la Nueva España, que es la visión de la Nueva España de un reino o de un reino natural y de un entorno social, porque la otra vez me comentaron aquí que no abordo mucho las controversias políticas. Creo que de toda la parte que Mociño, ¿no? Sufre, sobre todo a través de Longinos Martínez, que es Longinos Martínez, para empezar, no sabía latín, por lo tanto no podía escribir ni describir, pero eso no le quita que era un hombre de saberes e ilustrado, pero él no integra. Pero al mismo tiempo hay esa parte de una visión totalmente metropolitana española, donde denigra o cuestiona la calidad científica y académica de los mexicanos novohispanos. Y esa es una parte que Mociño, a través de su trabajo, en primer lugar, primero no le dan el trabajo, después, posteriormente, el sueldo se lo bajan, no le dan el mismo que los metropolitanos, que los españoles peninsulares. Entonces, todo ese entorno que rodea a Mociño, podemos decir hostil en un sentido, pero por otra parte está arropado por CC. CC, la expedición es CC Mociño, porque CC es el que le manda la carta al rey, CC es el que articula la expedición, CC es el que pelea por los recursos, CC es el que pelea por todo. Entonces, siempre la expedición científicamente es CC Mociño. ¿Por qué? Porque él es el fundador. CC es el que posiblemente es el que más aporta en la clasificación por su formación filosófica que le permite, con su formación de la lógica, con su formación de latín, etcétera, su capacidad de delimitar ideas, etcétera, eso le va a dar un plus para poder avanzar en ese sentido. Y por eso yo siempre, que en estos documentales está articulado así, por este ciclo, donde de alguna manera llega primero el concepto de la expedición botánica a Nueva España, posteriormente las discusiones con el mundo criollo, luego la fundación de la Cátedra de Botánica y la fundación de la implantación de la Real Expedición Botánica, que son los momentos estelares. Pero, como decía el doctor Alberto Saladino García, ya había un cultivo, ya había un entorno, ya había un círculo. Esa es la primera parte. La segunda parte habla de cómo están las discusiones metodológicas para empezar a articular la expedición, que es la expedición uno y 2, que yo creo que salvo la de la segunda expedición que va de Ciudad de México a Acapulco por el Camino Real, creo yo que esa expedición, esas dos expediciones los entrenan, por decirlo así, los madura. Y cuando entra Mociño ya entra a una expedición madura, pero al mismo tiempo yo inicio este ciclo. ¿Por qué? Porque la expedición, la tercera expedición donde entra Mociño, es cuando se empiezan a descubrir muchas cosas. La cuarta es cuando se consolidan. Y luego la quinta y la sexta son la maduración conceptual de toda esta experiencia. Entonces así está articulado para ir como develando, descubriendo, viendo cómo Mociño va convirtiéndose en un gran naturalista, en un consolidado explorador, que no hay que olvidar, o sea, sin criticar, por supuesto, pero en el pabellón Nacional de la Biodiversidad no existe la Real Expedición Botánica a Nueva España. Y es el- la parte fundante de la ciencia moderna mexicana o novohispana, y sin embargo ponen a Humboldt, es que bueno que pongan a otros, pero que Mociño, el CC, los grandes exploradores del continente, del centro y Norteamérica, que hasta lo que se conocía, pues, o sea, no aparece. Entonces, yo creo que sí es muy importante socializar la información sobre Mociño, sobre la Real Expedición Botánica, porque decía el doctor Sarcán, es un pedazo de nuestra historia.
como ciencia y como nación. O sea, es muy importante socializar. O sea, todo lo que sea de Mociño, todo lo que sea la Real Expedición Botánica, como hablando como historia de la ciencia, no como como algo pasado, una gloria pasada, porque como mañana se va a abordar, pues en realidad el único lugar donde se aprovechó todos los conocimientos de la de la Real Expedición Botánica a Nueva España fue México, porque creó una tradición botánica mexicana que llega hasta el Instituto Médico Nacional, que mañana lo abordará la doctora Angélica Morales. Entonces, es el único, pero en España todas estas aportaciones de Mociño, no solamente como miembro de la expedición, sino como una persona, como intelectual, como científico particular, jamás se conocieron, se cerraron. El primero que abre los archivos al público de la Real Expedición Botánica Nueva España es Puigdemont, que hace la primera exposición. Estamos hablando de los años 80. Entonces estamos hablando de cuántos años que hay sobre ese fenómeno espantoso que yo creo que en la ciencia debe ser muy erradicado, que es el secretismo, la acumulación innecesaria del conocimiento. Me gustó mucho la exposición del doctor Alberto Saladino García cuando habla de que la parte de esta comunidad de la República de las Letras, lo que querían era divulgar, difundir y socializar el conocimiento, hacerlo parte como de un bien común de la sociedad. Y creo que eso es muy importante cuando no hablo de Mociño, hablo de todos los científicos, de todos los historiadores. Tienen que aportar esa socialización y ese compartir. O sea, hay libros que se tienen que socializar, están escondidos por ahí, alguien los tiene, hay artículos, hay cosas, hay que socializarla. ¿Para qué? Pues para que crezca el conocimiento de la ciencia mexicana. Nunca hablamos de Mociño cada vez que hay un evento, el 24 de septiembre nació este José Mariano Mociño, pero pues yo creo que debe de ser un referente cotidiano, como un ejemplo. Dice el doctor Sarucán, pues por lo menos deberían de poner un monumento en el Estado de México, porque es un héroe universal, un héroe de estatura universal científica. O sea, no, en España lo respetaron. Yo creo que la culminación de su reconocimiento en España fue cuando fue miembro de la Real Academia Médica Matritense de Madrid, donde casi al final, cuando todos huyen, con la invasión francesa, él se queda prácticamente como presidente de la Real, que era lo equivalente a una academia de ciencias de París, por ejemplo. Entonces yo creo que hay que socializar todo lo que se pueda de Mociño como explorador, como científico y sobre todo la Real Expedición Botánica Nueva España como uno de los puntos importantes de un pedazo de historia y de conocimiento y abordaje científico de la naturaleza. Gracias. Gracias, Felipe. Y tenemos tiempo para algunas películas, algunas preguntas de otras películas, ¿eh? No, algunas preguntas del público. Eh, si nos pueden prestar el micrófono. Sí, sí. Ahí viene el micrófono. Ahí viene. Ahora, hasta adelante, hasta adelante. Yo voy, yo voy. Eh, Sebastián, ayúdale sí, aquí al doctor Saladillo. Pero tienes que estar tú aquí, Felipe. ¿Iba a preguntar algo, doctor? ¿No? Ah, bueno, pensamos que era usted. Si hay alguna pregunta del público, es el momento. Sí, al doctor. Me gustaría, si pudiera ampliar cómo surge, pues, toda la formación de Alzate y todo el interés.
pues en investigación científica, cómo es que se da todo este proceso en él. Para usted, doctor. Sí, bueno, la pregunta es muy interesante. Debo dar tres elementos para explicar cómo un religioso, un sacerdote, que no solo busca la salvación espiritual de los fieles, se dedica a buscar en la vida terrenal algunos elementos para auxiliar en ese mismo propósito, pero en este caso la salvación material, la salud, la alimentación, los problemas. Primero, él es hijo único, varón. Y los padres, él nació en Ozumba, a 14 kilómetros en línea recta de la iglesia, de la cúpula de la iglesia al volcán Popocatépetl. O sea, vivir en un lugar como niño, de una naturaleza verdaderamente sorprendente. Están allí ver cotidianamente las fumarolas del Popocatépetl, pero además toda la riqueza de recursos que hay en torno, pues le levantó la curiosidad, y una curiosidad que fue cultivándola en su propia formación. A los 2, 13 años, lo mandan los padres a la Ciudad de México a prepararse a realizar su educación formal, y va a estar en contacto con los jesuitas. Va a estudiar en el Colegio de San Ildefonso, que es uno de los baluartes de los jesuitas. Y entre otros personajes va a tener como profesor a Clavijero. Entonces, Clavijero está desarrollando, como los jesuitas, pues el amor patrio. Los jesuitas tienen esa orientación, por eso hicieron de la Virgen de Guadalupe, ellos construyeron en el imaginario de los mexicanos a esta Virgen como símbolo matrio, símbolo patrio que ahora lo tenemos y que fue usado así. Entonces, Alzate, que era muy preguntón, muy inquieto, es un adolescente en esta época, está pasando de la pubertad a la adolescencia, en clases es inquieto y le pregunta al maestro clavijero que cómo hay que conocer lo que hay en la naturaleza, la riqueza de nuestro medio. Y entonces Clavijero le introduce la idea de que hubo un tiempo, hace más de un siglo, en que unos científicos se dedicaron a hacer la identificación de los recursos de esta zona, encabezados por un médico del rey, Francisco Hernández, pero que eso que él había escrito lo llevó al Escorial y sucedió un accidente. Se quemó el Escorial, se quemó la biblioteca y se quemó esta obra de Francisco Hernández. El maestro clavijero le dice, pues debieran de hacer, dedícate a buscar, porque parece ser que hay una copia aquí en México. Entonces, Alzate tiene allí ya ahora no solamente a la naturaleza como curiosidad, sino además esta información de que hay material para poder tener un mejor conocimiento del territorio, de la geografía, etcétera. Entonces, vemos que hay condiciones culturales, que hay condiciones naturales, pero le tocó vivir con estos hombres y mujeres que empezaron a escudriñar los fenómenos de la naturaleza, más allá de las creencias. Él nunca abandonó su actividad parroquial, él estuvo adscrito a la Catedral de la Ciudad de México y tenía toda la libertad, le dieron toda la libertad para que se dedicara a la investigación. Por eso pienso, y con esto termino la respuesta, que cuando los jesuitas son expulsados sin decir agua va, se echan de la noche a la mañana, él le hierve el alma, el amor patrio, y entonces decide transmitir muchas de las informaciones que los jesuitas habían generado
Y sobre todo la idea de que el conocimiento es el que nos permite el amor a nuestro medio. Y va a editar en 1768 el primer diario, el primer periódico, no es diario, así lo denomina, el primer periódico con información científica. Y a partir de este momento, él se está convirtiendo en un naturalista, en un investigador de la naturaleza para informarse en los libros, pero también en la realidad sobre los fenómenos y escribirlos y compartirlos. De modo que la manera como él se forma dependen de varios factores, pero la semilla que habían forjado los jesuitas y luego los antecedentes ya familiares e intelectuales que tiene aquí, pues él es nieto, sobrino de Juana Inés de Asbaque y Ramírez de Santillana. Entonces, claro, conoció información que había producido Carlos de Sigüenza y Góngora, y esa disputa que va a tener Sigüenza y Góngora con Quino. Entonces, hay estos ya son elementos que él va a recuperar en su erudición que va a tener por el pasado cultural de nuestro medio. No, no dice nada, pero yo supongo que él se informó en esa biblioteca que ha creado, que ha escrito Juan José de Guiara y Eguren. Ya están ahí los libros, allí está la biografía, no, no es la primera biografía, pero los datos biográficos de Sor Juana están allí. Y él al leer que era producto de una familia muy ilustre, pues naturalmente se aplicó, tenía todas las dotes y tenía todas las condiciones, el tiempo. Imagínense un sacerdote, ¿qué hace más que comer muy bien, decía mi abuelo? Esa es la mejor profesión que hay que elegir. Tienen ingresos sin problema, todo el mundo les da dinero. Entonces está resuelto los problemas. Yo aquí, cuando me han preguntado de por qué el doctor Mauricio Bechot es un gran filósofo de nuestra Universidad Nacional, un hombre que ha escrito tantas obras, pues claro, ¿cómo no? Es un sacerdote. O sea, el ocio lo tienen las 24 horas del día. Bueno, ese fue el caso de Alzate, perdón. Gracias, doctor. ¿Hay alguna otra pregunta? Acá. A mí siempre me ha resultado muy, o sea, pues, están los líderes de todas estas expediciones y todo, pero ¿qué pasó con los dibujantes? ¿Hay información de Atanasio Echeverría, de todos esos dibujantes que, pues, también sin ellos no se hubieran dado a conocer todas estas ilustraciones? ¿Qué hay de ellos? ¿Se sabe algo de ellos? En el volumen uno, no me acuerdo quién lo escribió, de la edición que hizo Siglo XXI y la UNAM, ahí viene un artículo amplio sobre el futuro de los pintores, pero yo creo que lo primero y más importante es que cuando se hace la Real o se define la Real Expedición Botánica en Nueva España, lo que querían hacer era traer pintores de la España peninsular. Entonces mandan, porque todo lo mandan, hay un manual para colectar, hay un mandar para enviar todo, hay un manual de cómo dibujar y hacen un examen en la Academia de San Carlos. Entonces ellos resultan ser elegidos. Yo no tengo muy bien los datos precisos, pero deben de haber tenido 16, 17 años, eran unos jovencitos. Pero ahí la parte importante, la parte de cómo los forman, o sea, los forman, les dan los lineamientos de cómo pintar. Y claro, hay una diferencia muy grande entre Vicente de la Cerda, que, no, que es muy bueno, pero no es tan talentoso como Atanasio Echeverría, pero Atanasio Echeverría sí hay historia, no se ha hecho un tratado sobre el presente y futuro de lo que pasó. No sé qué es. No, no, Alarma, no, alarma no no, no, sísmica. no, es alarma no Ah, sísmica. pero lo que sí está demostrado es la calidad de ellos. Hay unos ensayos de parte ahorita no tengo el nombre de un investigador norteamericano que dice que
no solamente son los mejores dibujantes científicos de la botánica, sino que además son de los más estéticos. No solamente eso, la calidad que tiene la pintura, cuando se recupera la del Instituto Hunt, todas las pinturas, las láminas que tienen, están conservadas intactas. Entonces quiere decir que hay un proceso muy grande de preparación, de formación y consolidación. Y pues yo la única referencia que me acuerdo es que ¿Va yo a hice, temblar? perdón, No, no. yo nada más hice en el episodio 2, hay una referencia larga sobre los pintores, pero la referencia más, la que yo me recuerdo, la que del primer tomo de la colección C.C. Mociño que hizo el Graciela. doctor Labastida como editor, él como coordinador de la botánica, y fundamentalmente es lo que yo me acuerdo. Hay algunas otras referencias donde se habla de este Atanasio Echeverría que hace una vida, incluso cortesana en Madrid. Son los datos, no ahondé mucho en eso, pero sí el reconocimiento por parte de Humboldt y de todos de la calidad de ellos, sí. Sí. Tenemos aquí la autora del trabajo de los pintores, que es la doctora Graciela Zamudio, por si quiere comentar algún detalle. Bueno, primero un poco comentar que ese artículo se origina porque el doctor Labastida, cuando estábamos en todo el trabajo de la edición de los volúmenes, él hablaba de los dibujos de Mociño, ¿no? Entonces yo le decía que por más mocista que yo fuera, bueno, aquí está la doctora Aurelia que estaba presente, pues no eran dibujos de Mociño, ¿no? Sino pues había dibujantes que se habían seleccionado de la Escuela de San Carlos para esa tarea, ¿no? Y entonces así surge, bueno, pues la idea de también, yo creo que con todos los volúmenes que se publican en siglo XXI, pues es reconocer, como vimos también ayer, que un poco lo que dice el doctor Labastida, la expedición de Mociño y CC, ¿no? También es reconocer la obra iconográfica de los pintores y pues con documentos de Archivo General de la Nación, con documentos de la Academia de San Fernando en Madrid, pues un poco reconstruir algunos datos de los pintores que se conocían poco, ¿no? Echeverría, como dice Humboldt, al ver los dibujos de Echeverría, él dice que no ha visto dibujos, que para él es el mejor dibujante que ha conocido, porque conoce a varios en Europa, pero incluso los que después, él mismo era un gran dibujante, Humboldt, pero dice que Echeverría es el mejor que ha conocido, ¿no? En el ensayo político de la Nueva España, ¿no? Y bueno, pues siguiendo, por ejemplo, estos datos en Madrid, incluso llega a estar con Goya Echeverría, porque también va ¿no? En la escuela de San Fernando, tiene un papel importante, luego regresa aquí y llega a ser director de la Academia de San Carlos, en fin, de la Cerda, desafortunadamente, em, como él se queda aquí en la Nueva España, pues su trayectoria se pierde un poco, ¿no? Pero sí es muy importante. Ellos estaban, además de esta formación que tienen en San Carlos, em, justo CC Carlos III le había dicho que si no había dibujantes aquí iba a enviar dibujantes. Entonces, cuando vayas un examen a los alumnos de San Carlos, él le envía, ¿no? a, a Carlos III un documento y dice, no, aquí son tan buenos como los de San Fernando, que la Academia de San Carlos aquí era de alguna manera una réplica de la de San Fernando de Madrid, ¿no? Pero le envía unos dibujos de mariposas que había hecho CC, dice, sobre todo los dibujos de CC, y le manda las mariposas, dice, son maravillosas, que
son tan bonitas que parece que se salen del papel, ¿no? Y uno ve las mariposas justo que de los dibujos de la expedición y uno se acuerda de esa frase, ¿no? Entonces sí, pues es interesante cómo ellos están formados aquí en San Carlos, pero además bien, ¿no? Se les envía un reglamento de cómo hacer los dibujos, ¿no? Justo, pues que no deben de poner nada que no sea algo que estén observando, ¿no? Es algo que destacan. O sea, vienen varios puntos, ¿no? De cómo deben de hacer los dibujos, ¿no? Como las instrucciones para hacer los dibujos para que justo cumplieran con todas estas normas, eh, que exigía, ¿no? Esta la botánica universal del Linneo, ¿no? Que era una parte importante para los dibujos, ¿no? Entonces, en los dibujos lo que es muy interesante además, pues es esto que se hace la representación de las características de la clasificación linneana, pero lo que destacan y que ningún dibujo, ninguno de los dibujos de las otras expediciones que se realizaron es que incorporan, por ejemplo, los nombres en náhuatl de Francisco Hernández. En latín incluyen algunos aspectos importantes de los usos de las plantas, ¿no? Por ejemplo, en el agave, ¿no? El nombre náhuatl, metl, y agregan en latín pulque, ¿no? Por ahí vemos, o la datura stramonium, que es una planta, ¿no? Todos los aspectos van mencionando en las mismas láminas, ¿no? Es algo que no se observa en ninguno, si uno revisa dibujos de las expediciones en Madrid, por ejemplo, son las únicas que tienen toda esta información, las hacen de alguna manera únicas, ¿no? Pero bueno. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Los invitamos a la doctora Aurelia. Muy breve, muchas Sí. gracias. Buenas tardes ya a todos. Yo, más que preguntas, solo quiero felicitar a José Luis, a Felipe, que han seguido convocando para difundir los trabajos de la Real Expedición Botánica Nueva España. Son documentales bellísimos y creo que esto hay que seguirlo haciendo justo por lo que Felipe nos acaba de decir, cómo va a ser que en el pabellón de la biodiversidad no haya noticia de los trabajos de CCI Mociño. Y por la pregunta que hacía eh, la profesora, creo que hay que comentar que de los volúmenes, de los 14 volúmenes que se editaron, primero 12 en 2010 y posteriormente otros dos, el de ornitología y el último que fue sobre Mociño Médico, gracias Graciela, en las bibliotecas de la UNAM están todos esos ejemplares. Yo creo que aquí mismo hay y ahí se puede acceder a leer, por ejemplo, esta parte eh, de la que tiene curiosidad la profesora, ¿no? Acerca de los dibujantes que son extraordinarios. Y allí mismo hay otros artículos en los que se habla de cómo esta empresa que impulsó Jaime Labastida junto con otros académicos del Instituto de Biología, del Jardín Botánico de Madrid y del CSIC, pues ha sido una empresa interdisciplinaria, ¿no? Del Instituto de Biología, de la Facultad de Ciencias, del Instituto de Investigaciones Filológicas, interdisciplinaria para poder dar a conocer en español aquello que Mociño dejó escrito en latín. Entonces, solo eso. Sí. Muchas Muchas gracias. gracias. Los invitamos a tomar un café, galletas y les recordamos que mañana tenemos el último documental aquí en la clausura aquí en el auditorio del Jardín Botánico.